El novio de Ayuso y la mismísima Lady Quirón están metidos en un problema espectacular, porque ahora resulta que de manera desesperada el novio está intentando decir que ese correo que se filtró admitiendo que había cometido 2 delitos de fraude fiscal, que no estaba de acuerdo con habérselo mandado a la fiscalía, que fue cosa de su abogado. Esto es, amigos y amigas, literal lo que le ha dicho sentado delante de un juez. La pareja de Ayuso se desvincula del correo de su abogado a la fiscalía en el que admitía 2 delitos fiscales. Esto es fantástico. Resulta que tu abogado, en tu representación, le manda un correo a fiscalía diciéndole que efectivamente se han cometido 2 delitos de fraude fiscal y que queréis llegar a un pacto para no entrar en prisión y pagar lo que debes, y ahora resulta que cuando te pillan con las manos en la masa y además toda España se entera y tu novia va mintiendo por ahí diciendo que no hay delito de fraude fiscal, ahora dices que no, que tú no estabas de acuerdo con eso, pero sin embargo, claro, es que la hemeroteca es durísima y resulta que tenemos algunos mensajes entre tú, novio de Ayuso, Alberto Quirón, y precisamente el que te llama Alberto Quirón, que es Miguel Ángel Rodríguez. Aquí lo tenéis. Este mensaje, esta captura de pantalla, se filtró de la conversación entre Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso. Y es que resulta que aquí, en primer lugar, vimos que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de una comunidad autónoma, de la presidenta de una comunidad autónoma, tenía guardado a su novio como Alberto Quirón, es decir, con el nombre de la principal empresa privada de sanidad con la que se contrata en la Comunidad de Madrid, pero además se ve como el novio de Ayuso le reenviaba, como estáis viendo aquí en pantalla, los mensajes que le mandaba su abogado. Y le decía al novio de Ayuso, su abogado: buenos días, Alberto, he recibido correo del fiscal, parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya una condena y multa mínima. ¿Cómo va a salir ahora el pobrecito de defensa mediocre, novio de Ayuso, a decir: no, si es que yo no sabía nada, que el abogado estaba haciendo esto? Claro que lo sabías. Y además te lo ha demostrado los mensajes que le mandaste al mismísimo Miguel Ángel Rodríguez. Te está diciendo ya el abogado: vamos a intentar que al final solo haya una condena y una multa mínima, porque era lo que estabais intentando. Reconociendo que se habían cometido 2 delitos de fraude fiscal, pretendíais que la pena rebajase y que simplemente pagases el dinero que no habías llegado a pagar, es decir, el que habías defraudado, los 350.000 euros, y además una pequeña multa que fuese mínima. Querían evitar así la cárcel, pero bueno, no ha podido ser, porque son 2 delitos fiscales de más de 120.000 euros cada uno, y eso se paga con prisión, o con multas bastante más grandes. Pero es que aquí mismo lo reconoce, así que si volvemos una vez más a este titular delirante, de que la pareja de Ayuso se desvincula del correo y dice: yo no tengo nada que ver, mi abogado, que es un cachondo, el típico abogado. Oye, el típico abogado que lo que hace es hablar por ti sin haber consensuado antes contigo qué es lo que dices. Es que nos toma por tontos, de verdad. Y Ayuso después, bueno, pues se prodiga, ¿no?, por los medios de comunicación, algunos con más facilidad que otros, ¿eh? No es lo mismo en un programa de Ana Rosa que con Alsina, que le apretó un poco más diciendo: no hubo fraude fiscal. Pero sí está escrito. Y ahora la estrategia es decir: no, pero realmente puede que lo hubiese, pero yo nunca acepté esos delitos. Hombre, por favor. Es que es para reírse. Y además esto se junta con este otro titular, que resulta que ahora el novio de Ayuso también le está diciendo al juez que no ordenó a Miguel Ángel Rodríguez filtrar el correo del fiscal, sino que le dijo simplemente: haz lo que veas. Es que esto es un cachondeo. Todo esto sabéis a raíz de qué viene. Esto viene a raíz del juicio. Esto no es ni siquiera una cosa del juicio al novio de Ayuso por el fraude fiscal, la corrupción en los negocios y todo eso, que tiene todavía mucho recorrido ese asunto. Este es el juicio sobre el fiscal general del Estado. ¿Os acordáis? El fiscal general del Estado, que fue esta cortina de humo que lanzó el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso para que no se hablase del fraude fiscal del novio. Decían: no, aquí el culpable verdadero es el fiscal general del Estado, que tiene que dimitir, es el demonio porque ha filtrado información privada, no puede ser que las instituciones del Estado se comporten de esta manera. Bueno, al final se demostró que esa información la había filtrado el propio novio de Ayuso y que se la había mandado a Miguel Ángel Rodríguez, y ha tenido que admitir, amigos y amigas, que se lo envió, pero no le dijo que lo filtrase, sino: haz lo que veas. Que esto de verdad, o sea, es como si le das a un tonto una cachiporra y lo pones delante de un juego de este de darle a los topos que salen de repente. Pues ¿qué va a hacer el tonto con la cachiporra? Pues darle. Tú le das a Miguel Ángel Rodríguez un mensaje del fiscal que piensas que va a poder beneficiar tu relato de no, van contra mí, y ¿qué va a hacer Miguel Ángel Rodríguez? Pues evidentemente darle con la cachiporra. Es que de verdad, nos toman por absolutos bobos si de verdad piensan que esto de alguna manera va a colar. Me hace mucha gracia siempre que se habla de este asunto, leer tweets antiguos de Isabel Díaz Ayuso, como este que puso en 2016. Claro, no sabía lo que le iba a pasar, pero resulta que ponía: Hacienda somos todos, y quien defrauda a Hacienda lo hace a toda España. Claro, ahora se tendría que poner una pequeña acotación a pie de página diciendo: excepción.
En el caso de que sea mi novio y sean 2 delitos de fraude fiscal reconocidos en un correo de su abogado, entonces no son delitos de fraude fiscal, es simplemente una pequeña multita que te pone Hacienda y que me persigue el malvado Perro Sánchez. No es que ya se haya defraudado 350.000 euros, que son 2 delitos de fraude fiscal. En fin, vamos a la declaración que ha hecho, aquí lo veis, el novio de Ayuso, Alberto González Amador, que ya no se le conoce por ese nombre, sino como Alberto Quirón, y no porque sea capricho mío, ni de los rojos peligrosos, sino porque es como lo tenía guardado Miguel Ángel Rodríguez. Aquí lo tenéis saliendo del Tribunal Supremo. Vamos a leer concretamente qué es lo que ha pasado en este nido de locos en el que se ha convertido cualquier cosa en la que esté presente el novio de Ayuso o cualquiera de su entorno, porque su entorno, también os digo, es divertido, ¿eh? El hermano por un lado, 234.000 euros en comisiones de la Comunidad de Madrid, la madre 1 millón de 25 contratos con la Comunidad de Madrid desde que su hija gobierna, Feijóo, la pareja de Ayuso logró el mayor importe de contratos de emergencias con la Xunta de Galicia, 10,4 millones, novio imputado por la corrupción y administración desleal, otro novio que cobró 2 millones, bueno, otro novio, el mismo novio, pero con más pelo en este caso, que cobró 2 millones de euros en comisiones de Quirón Salud. En fin, amigos y amigas, ya sabéis cómo es el entorno de Isabel Díaz Ayuso, lo dice esta imagen, ¿eh? No lo digo yo, no seáis mal pensados, es una imagen que rola por internet. En fin. El empresario Alberto González Amador, vamos concretamente a lo que ha dicho delante del juez, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Lady Quirón, e imputado por fraude fiscal, corrupción en los negocios y administración desleal, que aquí os pueden parecer 3 delitos, pero que son 4, porque es corrupción en los negocios, administración desleal y fraude fiscal por 2. Por 2, porque son 2 delitos de fraude fiscal, o sea, 4 delitos. Este señor se ha desvinculado este viernes en el Tribunal Supremo del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado a la Fiscalía y por cuya filtración se investiga el fiscal general del Estado. Toda la cortina de humo está que se montó. Que es lo de siempre, el sabio señala a la luna y la gente se queda mirando el dedo. Oh, el dedo, lo ha filtrado el fiscal general del Estado. Pero no veis que el novio Ayuso está reconociendo haber cometido 2 delitos de fraude fiscal a través de su abogado, desmintiendo además a su propia novia que decía no hay delito fiscal. Bueno, en fin, han intentado mucho esa cortina de humo. Lo siento por ellos porque no les ha acabado saliendo. González Amador, quien ha declarado como testigo en la causa abierta por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ha afirmado que él pidió al abogado Carlos Neira una solución discreta para sus problemas con Hacienda y que no dio consentimiento al letrado para redactar ni para enviar ese correo en el que admitía que su cliente había cometido 2 delitos y proponía un pacto que le libraba de la cárcel. Le dijo, bueno, tú haz algún pacto que me libre a mí de algo, que me pongan una pena bastante pequeñita, pero yo no quiero saber nada. Y ahora dicen, hostias, claro, ¿cómo hizo esto de mandar este correo admitiendo 2 delitos? Porque tú se lo pediste, hijo mío. Que ahí están los mensajes con Miguel Ángel Rodríguez. O sea, de verdad nos quiere, nos quiere hacer creer que es un niño, que es bobito. Bueno, igual puede ser que sea bobito, pero es que tú eres responsable de las cosas que habla tu abogado y que presenta en tu nombre tu abogado. Ahora no puedes decir, no, claro, es que hablaba en mi nombre, pero no era yo. Hombre, por favor. Defensa mediocre, la de este señor. De verdad os lo digo. González Amador ha testificado a petición de García Ortiz y por orden de la sala de apelación que corrigió la decisión de Hurtado de no citar al empresario. En principio no querían citarlo y hemos visto como menos mal al final se le ha obligado al juez Hurtado, que también es uno de estos de quien puede hacer que haga, menos mal que se le ha obligado a llamarlo a declarar y que explique. Porque explicando ya veis que se ha metido él mismo en la madriguera, él mismo se ha tropezado. La pareja de Ayuso ha llegado al Supremo a las 10 de la mañana, 30 minutos antes de la hora prevista para su declaración. Está bien que en esta ocasión no haya tenido un imprescindible viaje a los Estados Unidos o a México, como cada vez que tenía que declarar en su causa personal. Lo ha hecho en coche, acompañado de su abogado, y ha entrado a la sede del tribunal sin hacer declaraciones. Tampoco ha querido hablar a la salida, tras testificar ante el juez alrededor de 1 hora y cuarto. En esta ocasión, por lo menos, no ha tenido que comerse una cámara a su salida. La abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, reclamó el testimonio de González Amador para preguntarle por la gestión que hizo del correo enviado el 2 de febrero por su abogado a la fiscalía en el que admitía los 2 delitos. Pero fuentes de la investigación señalan que la pareja de Ayuso se ha desmarcado de ese mail, como no, y ha asegurado que no tuvo conocimiento de él hasta la noche del 13 de marzo, que se enteró tarde el pobre. Era un mail sobre él y sobre sus delitos, pero se enteró tarde, por lo que sea. Culpa del abogado. Siempre tienen culpables para todo, excepto unos mismos, por supuesto. Pedro Sánchez el primero, desde luego. Pedro Sánchez culpable de que cobrase 2 millones de euros por mascarillas en lo peor de la pandemia y que ahora la pobre Ayuso tenga que disfrutar de ese ático doble que ha tenido que comprar con ese dinero que sacó de las mascarillas. Es que todo es una vía de sufrimiento la que vive esta gente. González Amador ha afirmado que tras enterarse de que la fiscalía le investigaba se puso en manos del abogado Neira y le pidió que buscara la salida que causase menos ruido para no perjudicar a su pareja, señalan fuentes del caso. El empresario ha querido desvincularse así de la admisión del delito que su letrado, su abogado, expuso en el mail enviado a fiscalía.
Eso de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, es que es duro. Y ha asegurado que él no estaba al tanto de la decisión y que cuando se enteró de ella por los medios, fue por los medios de comunicación y le pidió explicaciones a su abogado. Pese a ello ha afirmado que sigue manteniendo la confianza de Neira, al que el magistrado Hurtado ha citado a declarar como testigo el próximo 27 de mayo. Esto es brutal, ¿eh? Esto es la clave de todo. Porque primero dice, no, me la ha jugado mi abogado, porque reconoció 2 delitos que yo no estoy de acuerdo que se han cometido. En segundo lugar, el tipo dice, pero bueno, aún así, mantengo su confianza. Pero ¿cómo es compatible? De verdad, explicadme cómo es compatible. Es decir, ha traicionado mi confianza a la hora de admitir unos delitos. Hombre, te ha jodido, ¿no? Básicamente. Si yo tengo un abogado que dice, no, Alan ha cometido 2 delitos, y yo no tengo ni idea, hombre, pues, quiero decir, ha traicionado mi confianza. ¿Cómo vas a decir que sigo manteniendo la confianza? Algo no se entiende, ¿no? Y en tercer lugar, y esto es lo importante, como le toque mucho las narices al abogado, y seguramente la segunda parte de mantengo la confianza tiene que ver con eso, es que el abogado puede contar la verdad. Y el abogado puede mandar una captura de pantalla, una conversación o un correo electrónico con González Amador donde éste le diga, bueno, vamos a hacer lo de reconocer los 2 delitos, ¿de acuerdo? Y González Amador le diga, de acuerdo. Cosa que tiraría por el suelo esta versión de no, lo hizo sin que yo lo supiese. Te tiene cogido por los huevos. Y básicamente, el próximo 27 de mayo tu abogado va a tener que declarar y ahí pues, le van a preguntar, ¿es verdad que usted actúa a la espalda del novio de Ayuso? Y dirá, no, yo soy un abogado solvente, porque en el caso de que dijese lo contrario, se demostraría que no es un abogado solvente. Pero dirá, no, yo soy un abogado solvente, que por lo tanto me reúno con mi cliente y decidimos en conjunto, como hace cualquier abogado, cuál es la dirección mejor para los intereses económicos y de no entrar en la prisión de mi representado. Entonces dirán, bueno, entonces era consciente el señor González Amador de lo que usted iba a enviar. Sí, claro que era consciente, pero ¿desde cuándo se entiende que un abogado tiene agencia propia para hacer lo que le dé maldita gana sin consultarle con el cliente? Y por eso aquí se contradice, no, pero mantengo la confianza. Por favor, por favor. El empresario, según las fuentes consultadas, ha sostenido que se enteró de que su abogado había admitido los delitos la noche del 13 de marzo del 2024 a través de la cadena SER. Estaba lo típico, el novio Ayuso escuchando la cadena SER, escuchando a Aimar Bretos, como cada noche, y dijo, ¿cómo? ¿Que mi abogado ha actuado de esta manera? ¿Cómo puede ser? Intolerable. En fin, excusas peregrinas, ¿eh? Que fue el primer medio que hizo referencia al correo electrónico enviado por Neira a la fiscalía y reprodujo parte de su contenido. No obstante, en la investigación que se sigue en el Supremo, hay constancia de que González Amador sí conocía que su abogado estaba negociando un pacto con el Ministerio Fiscal. Así quedó probado los mensajes que aportó al tribunal el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El mensaje este que os he enseñado antes, ¿lo sabía? Claro que lo sabía. Lo que aquí yo me pregunto es, ¿de verdad no hay una pena asociada a mentir cuando ejerces de testigo? Sí la hay. Otra cosa que se la vayan a aplicar, que al juez Hurtado, que quien está al frente de este caso, se la vaya a aplicar, ¿entendéis, no? El quien pueda hacer que haga, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al trabajo de José María Aznar, o al trabajo señalado por José María Aznar, más bien. González Amador recibió un mensaje de Neira la mañana del 12 de marzo y se lo reenvió a las 9:09 a Rodríguez. Buenos días, Alberto, recibió el correo del fiscal, parece que todo sigue en pie, bla bla bla. Lo que queremos es que solo haya una condena y multa mínima. Seguidamente, González Amador le reenvía también a Rodríguez a Miguel Ángel Rodríguez el pantallazo que le ha pasado Neira del mail que le había enviado el fiscal del caso Julián Salto esa mañana a las 8:50. Buenos días, don Carlos. Le adjunto una copia de la denuncia presentada el día 5 de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitar, y aquí todavía no sabíamos nada, de Círculo Belleza SL y de esta empresa que compró de manera parece que un tanto fraudulenta por $500,000 de euros cuando no costaba ni 30.000 euros porque solamente tenía 2 máquinas de depilación y un ordenador portátil viejo del 2013, pero casualmente era la empresa de la mujer del hombre de Quirón, del directivo de Quirón, que le consiguió el contrato de 2 millones de euros en mascarillas. Todo se va juntando, ¿no? Pues le facilito la denuncia a esta sociedad para facilitar el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de 2 meses no tendremos al juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman oportuno. Posible. Un saludo. Según fuentes del caso, el empresario ha defendido que en esos mensajes no se hablaba de ningún pacto ni de la admisión de un fraude fiscal por su parte. El abogado del Estado, según las fuentes consultadas, le ha preguntado entonces a qué se referían las expresiones de un condenado, multa mínima y todo sigue en pie. Y González Amador, según las fuentes, ha balbuceado. Claro, le dicen, vale, no se admitió nada y no había ningún pacto, entonces ¿a qué se refieren? Con multa mínima. O que haya un condenado. Y todo sigue en pie. ¿A qué se refería? Claro, la respuesta de González Amador ha sido bla 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 bla. ¿Sabéis que me encantaría tener ese vídeo? Pero por lo que sea, cuando el juez Peinado toma declaración
cualquiera, a Begoña Gómez, al presidente del gobierno, a Bolaños, a todo Dios, porque el juez Peinado se ha hecho, vamos, las Américas, yendo de aquí para allá, entrevistándose con todo el mundo y por supuesto filtrándose todo, curiosamente, casualmente, pasa cosas que pasan. Le hemos escuchado la voz a todo Dios declarando. Sin embargo, al novio Ayuso, que llevamos más de 1 año y pico con este asunto, no le hemos escuchado la maldita voz ni una sola vez. Ha huido en muchas ocasiones, a Estados Unidos, a México, no podía, tenía no sé qué, no sé cuántos, nos faltaba decir que tenía entreno de petanca ese día para no declarar, y resulta que cuando por fin declara, cuando por fin abre la boca, no escuchamos. Su voz no se filtra. Por lo que sea, con Ayuso no se filtra nada. Es que es alucinante, insisto. Quien puede hacer que haga y algunos que le están esforzando mucho por hacer. El argumento de González Amador choca también con lo que su abogado escribió al fiscal en el correo del 2 de febrero, donde el letrado explicaba que la pareja de Ayuso estaba de acuerdo con cerrar un pacto con el Ministerio Público. Estudiando el asunto y de común acuerdo con González Amador, le comunicó que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos, este párrafo, esta línea, ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota o intereses de demora a la agencia tributaria. Aunque la información de la cadena SER, leída en antena a las 11:24 del 13 de marzo, fue la primera que habló de la existencia de un correo del abogado del 2 de febrero en el que admitía 2 delitos fiscales, esta información ya venía recogida en la noticia publicada horas antes en El Mundo, es decir, lo tenía antes El Punto. Durante su declaración de este viernes, González Amador ha admitido que recibió ese día una llamada de teléfono de Esteban Urriaztieta, subdirector de ese diario, al que le explicó su proceso con Hacienda. Ya lo sabían, es que se había filtrado, lo tenía Miguel Ángel Rodríguez, lo tenía El Mundo, lo tenían todo Dios, antes de que lo tuviese el fiscal general del Estado, pero sin embargo han intentado utilizar este asunto del fiscal general del Estado para señalar al otro lado, desviar la atención y que todo sea culpa del malvado perro Sánchez y nos confiemos en que aquí el problema no es que Ayuso haya defendido a un defraudador fiscal confeso, sino que se haya filtrado un correo que él mismo filtró en primera instancia. Pero claro, para saber esto han hecho falta muchos meses y por el camino pues han ido mintiendo, tergiversando y sacando titulares y anda que no he tenido que explicar yo esto veces en tertulias desde hace más de 1 año. Desde hace más de 1 año. Y claro, por el camino pues va quedando ese desgaste contra el fiscal general del Estado. Muchos pedían, incluso algunos que se autodenominan progresistas, que tenía que dimitir porque no puede ser que un fiscal del Estado estuviese imputado. Imputado por esto, amigos y amigas. Menos mal que no dimitió. Porque imagínate la cara que se le habría quedado haber tenido que dimitir por algo que al final está siendo tan flagrantemente falso. La información lanzada a las 9:29 por El Mundo recogía la versión falsa que estaba difundiendo el jefe de gabinete de Ayuso. Que esto es otra vergüenza. Que El Mundo publicase en portada información falsa y aquí no haya pasado absolutamente nada. A partir del correo del 12 de marzo, pero incluía detalles del pacto y de la emisión de delitos por parte de González Amador. El periodista, quien declaró como testigo, Esteban Urriaztieta, en enero pasado admitió que ese dato no figuraba en ese mail, pero explicó que se lo habían contado fuentes directas intervinientes en las negociaciones, es decir, el propio González Amador. Fue tras la publicación de esa noticia y ante el aluvión de peticiones de los medios de comunicación a la Fiscalía para que se confirmara, cuando el fiscal general reclamó a la jefa provincial el cruce de correos entre el abogado Neira y el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque resulta que se publicó aquello de la Fiscalía quiere llegar a un pacto con el novio. Entonces, claro, El Mundo publicó. ¿Veis? Esto es toda una cosa del gobierno de Pedro Sánchez que controla la Fiscalía para intentar empurar al novio Ayuso para ir contra Ayuso. Entonces fue cuando la Fiscalía dijo, no, cuidado, porque este correo que ha filtrado en portada del Mundo forma parte de muchos correos en los que, entre otros, había uno reconociendo delitos del señor novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero claro, todo eso pues no aparece en la portada del Mundo y hay que explicarlo a posteriori. Bueno, por fortuna, insisto, por fortuna, esto se ha conocido con el tiempo. Los testimonios de varios periodistas, incluidos el del Mundo, inciden en que varios medios ya conocían esa información antes de que la conociese, insisto, el fiscal general del Estado, antes de que llegase a manos del fiscal general. Esto también es lo que han declarado ante notario 4 periodistas del país, a los que el juez ha citado a declarar como testigos el próximo 30 de mayo a petición de la defensa de García Ortiz. Es decir, los periodistas, el del Mundo, el propio ya González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, todos dicen, no, sí, lo tenía todo el mundo antes. Entonces, ¿qué sentido tiene este juicio, esta persecución contra el fiscal general del Estado? Pues efectivamente, desgastar. Y quien puede hacer, que haga. Vamos a escuchar aquí brevemente a Esther Palomera explicando esto. Todos los caminos conducen a Miguel Ángel Rodríguez. Tanto a la filtración del correo como a la estrategia de defensa del propio González Amador. Porque os estaba escuchando que era la primera vez que González Amador decía que él no estaba de acuerdo y que no había autorizado el reconocimiento de los 2 delitos y el acuerdo de conformidad con su abogado y que éste actuó por su cuenta y riesgo, cosa que es absolutamente inverosímil en un país como este. Y si en el caso de que fuera cierto,
Uno, si su abogado o su defensa le hace una jugada como esa sin tener su consentimiento, desde luego se lo lleva directamente ante los tribunales, cosa que no ha hecho el señor González Amador. No es que no lo haya hecho, sino que ha dicho que mantiene su confianza en él. Que esto es de despiporre. Y segundo, Miguel Ángel Rodríguez ya deslizó, si recordáis, y si hacemos memoria, al día siguiente de declarar ante los tribunales, cuando le llamaron a testificar, que él entendía que González Amador no había autorizado ese acuerdo de conformidad y que el abogado había actuado libremente. Es más, recuerdo la expresión que dijo en una entrevista, en la única entrevista que concedió a una televisión, dijo algo así como: si a mí mi abogado me hace eso sin mi consentimiento, le mando fuera de España. Es decir, él estaba anticipando la que iba a ser la estrategia de defensa del señor González Amador. Por lo tanto, lo que ha dicho hoy, para los que tenemos algo de memoria, no es novedoso, y luego, claro, ha reconocido que él le entregó el correo a Miguel Ángel Rodríguez, el mail, y que le dijo: haz lo que veas, haz lo que veas. Miguel Ángel Rodríguez entrega y filtra ese correo a los compañeros del diario El Mundo. Es verdad que lo hace, bueno, pues amputando unas partes y manipulando otras, pero todos los caminos conducen a él. Y luego hay otra cuestión que no es menor, teniendo en cuenta las causas que están abriendo los tribunales de justicia. Si Miguel Ángel Rodríguez, desde el primer minuto que saltó esta historia que publicamos en el diario.es, ha hecho de abogado defensor desde la Puerta del Sol del señor González Amador, yo espero que haya algún magistrado que abra una causa y que investigue si hay una malversación de fondos públicos, porque está utilizando los recursos de la Comunidad de Madrid, es decir, los recursos abonados con los impuestos de todos los madrileños, bueno, de todos excepto del novio Ayuso, para defender a un particular que es el novio de su jefa, la señora Ayuso. Hay una clara malversación, pero vamos, es que más claro no puede estar. Y lo que no ha explicado aquí Esther Palomera, porque ha querido ser elegante, es cuando el propio Miguel Ángel Rodríguez le dijo a ella que les iban a triturar, que iban a triturar su medio, el diario.es, y que iban a tener que cerrar, y después les dijo que os den idiotas. Para que veamos el nivel de un jefe de gabinete o una presidenta, ¿eh? Bueno, pues amigos y amigas, cada día están en más problemas, el cerco se cierra más sobre ellos, y espero que se haga justicia en algún momento, porque lo de esta gente está siendo absolutamente alucinante. Os leo los comentarios a ver qué os ha parecido toda esta información ahora que hemos accedido, y si te ha gustado el vídeo compártelo, suscríbete. Si no te sorprende lo que ha ocurrido, coméntalo en los comentarios, y te dejo aquí un par de vídeos más que tal vez te interesen. Adiós.